Yasmín Estrella y Julia Muñiz Uberví de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas están con nosotros a propósito de la solicitud de revisión de las normas de convivencia del sistema educativo, un tema que ha sido sujeto de discusión en los últimos días. Y yo quiero empezar esto preguntando, ¿cuánto influye la norma? ¿Cuánto influye la norma en el comportamiento? ¿De cuánto depende? La norma es para la acción, para enfrentar un tema, porque cuando a mí me hablan de norma en el comportamiento de niños y niñas, yo como que lo veo lejos. Bueno, ante todo, muchas gracias por recibirnos y apoyarnos en esta propuesta que tenemos como asociación. La realidad es que el Código del Menor faculta al Ministerio de Educación a crear las normas de disciplina en las instituciones tanto públicas como privadas. Todas las instituciones tenemos que regular por estas normas. Entonces, el factor de que influye, yo te puedo decir que casi en un 90%, debido a que las decisiones que se van a tomar tienen que venir de la mano con estas normas y han sido modificadas en su totalidad en el sistema disciplinario, lo cual no va acorde los hechos con relación a la sanción que recibe el estudiante. Y los estudiantes lo saben. Pero como por ejemplo, ¿qué cosa en específico? Para uno tener una idea clara. Una acción como la que hemos visto. Un estudiante sabe, o sea, la pregunta es mía, ¿el conocimiento de la norma condiciona la actitud del estudiante? Se supone que una norma es algo establecido y son comportamientos esperados. El manual de convivencia o las normas de convivencia establecen qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en un centro educativo. Son unas normas que, como les explicaba Julia, las emite el MINER y cada institución las modifica y las utiliza para normar, pero las mismas tienen que estar acorde. Tú como institución puedes tener tus propias normas, pero no puedes violentar lo que establecen en el ministerio. Pero el asunto es el siguiente, que es lo que dice doña Altagracia. ¿Qué tanto conocimiento tiene un menor de esas normas y qué tan laxivas son como que para que el estudiante no tenga una sanción que se corresponda con una acción como por ejemplo la que hemos visto últimamente? Te cito, por ejemplo, un estudiante que te lleva un arma a una institución, que te puede agredir a otros estudiantes, la sanción mayor, que es considerada como una falta muy grave, es sacarlo del aula, manteniéndolo en el plantel escolar por 2 días. Entonces los estudiantes lo saben. Eso es casi un triunfo para los muchachos. Sí. Pero ¿cuántos estudiantes van con armas a las escuelas? Pero no necesariamente es el tema de las armas. Exactamente, es un ejemplo. Por ejemplo, tú no tienes que llevar un arma para tener un comportamiento agresivo. Vamos a suponer, y todos fuimos a la escuela, cuando había una pelea en la escuela, eso se sancionaba porque era un comportamiento no aceptado. Antes teníamos la opción de mandar al chico 1 o 2 días a su casa. O cuando hay un niño que tiene múltiples faltas, como por ejemplo yo sé de una escuela de un niño que tiene 49 faltas actualmente, y ese colegio tiene que quedarse con ese niño en el plantel hasta el final del año. Pero si al final del año decide no reinscribirlo, que ahí es donde tenemos el problema mayor, hay padres que van al tribunal y piden un amparo legal, por ejemplo, y se dice que se está violentando el derecho del estudiante, entonces vuelve la escuela el amparo legal que dice que usted tiene que reinscribir el estudiante y quedarse con el estudiante independientemente de las faltas cometidas. A mí me preocupa la norma o la perspectiva de la norma. Yo he estado vinculada a instituciones que trabajan con niños y niñas y el análisis de estos temas indica que en los países donde se ha penalizado las acciones violentas de los niños se hacen más violentos. Por ejemplo, no es verdad que el endurecimiento de las penas del Código del Menor disminuye los niveles de delincuencia juvenil. Se necesitan políticas. La impresión que me da con la norma es que están haciendo con la norma lo mismo que se hizo con el Código del Menor. Están endureciendo la pena como método de disuasión de las actitudes violentas o irregulares de los niños. Y como que ahí hay un problema. Es que no entendemos que se están endureciendo las normas. Por ejemplo, vamos a suponer que, ¿qué te digo? Que hay una sustracción de un examen en un plantel. ¿Cuál sería una consecuencia lógica para ese hecho? Le pregunto. Sanción.
¿Qué sanción, por ejemplo? Bueno, eso ya yo no lo sé. Entonces, las sanciones pueden venir de múltiples fuentes. Hay una, por ejemplo, se dialoga, se discute, se orienta el estudiante, se lleva a psicología, se saca 2 días del aula o se le quita una graduación o no se reinscribe el año siguiente, porque obviamente si hay una sustracción, eso se debe penalizar de alguna forma. Pero volvemos al mismo tema, las normas están, los colegios seguimos los procedimientos, pero cuando llega a los tribunales, porque lamentablemente los padres están educando en ocasiones de espalda al colegio, entonces yo soy muy buen padre, participo activamente, te apoyo como colegio, hasta que lo que pasa integra o involucra a mi hijo. Entonces ahí yo procedo legalmente contra el colegio. ¿Qué tan difícil se hace educar en estos tiempos? Porque pareciera como que sí, hay una tremenda situación. Que ustedes están hablando a la defensiva, o sea, la percepción que tengo yo y probablemente tenga la gente que esté en el público es que ustedes como instituciones ya no saben qué hacer. Exacto, y están temerosas de la acción de los padres frente a los colegios. Lo que sucede es que con nosotros como asociaciones, como en colegios, nuestra prioridad siempre son los niños, velar por su desarrollo, por su crecimiento, pero entendemos que con estas normas le estamos enviando un mensaje errado hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no van de la mano sus actos versus sus consecuencias, lo cual en el mundo real no es así. Si usted sustrae, si usted toma algo que no le corresponde, usted va preso. Pero si ahora mismo en su institución le dicen que simplemente usted tiene que sentarse a hacer un escrito de 2 páginas diciendo que no es correcto, pues no le estás enseñando, no estás equilibrando la realidad para que el menor entienda que el día de mañana no puede cometer esta acción. ¿Qué tan difícil es educar en estos tiempos? Es complejo porque tenemos una problemática y es también los padres. Ya hoy en día tenemos una generación de padres que en vez de integrarse y hacer una dinámica en conjunto con nosotros como instituciones, vienen más bien a la defensiva en el momento en que ellos entienden que su hijo se está corrigiendo, vienen como una especie de abogados defensores a establecer que no están de acuerdo con tal o cual punto sin entender por qué razón se está tomando esa decisión que va a favorecer a su hijo. Eso es más común de lo que uno piensa. Sí. Aparte de eso, recuerden que la primera educación se da en casa. El colegio es copartícipe y el rol de nosotros como colegio es instruir, enseñar y apoyar a los padres. Si nosotros no nos unimos, escuela, hogar, en la labor de educar, no vamos a poder lograr lo que nos proponemos, que es formar el ciudadano del mañana. Y ese ciudadano obviamente tiene que ser un ciudadano que sirva a la sociedad, que respete las normas. Entonces es difícil educar hoy en día, no es imposible, pero la labor se haría menos difícil si nos aunáramos padres y colegios. La norma, ¿cuál es el procedimiento para la revisión de la norma? Nosotros ya realizamos un foro el pasado 9 de marzo, donde tuvimos la visión legal, teológica y pedagógica de las normas. ¿Y por qué tiene que ver la teología? Porque una norma de educación no tiene nada que ver con la teología. Quisimos tener todos estos ángulos. Eso no es bueno. Bueno, lo que pasa es que entendíamos que era para también enriquecer el documento se como supone tal. que la educación es laica, y se lo dice una que fue a una escuela religiosa y mandó a sus hijos a una escuela religiosa, pero yo creo que las normas deben estar fundamentadas en el derecho y la ley. Sí, no, claro, pero lo que hicimos fue para nosotros enriquecer el foro. No, y hay colegios que aunque no son laicos, son de denominación religiosa y por ende también deben tener una participación porque las normas también les afectan. Entonces, este próximo 27 de abril tendremos uno para padres, para las asociaciones de padres, con la visión pedagógica y la visión psicológica de las normas, de donde estamos elaborando un documento que tenemos intención de presentarlo al Ministerio el próximo 4 de mayo, a los fines de que se nos tome en consideración para una modificación de estas normas. ¿Cuál es la principal problemática con la que se enfrentan ustedes con los niños actualmente? Mira, hay diferentes problemáticas. Sobre todo el que las normas sean tan flexibles o den tantas oportunidades. Lo que los mismos estudiantes están percibiendo es que no importa la magnitud de lo que pase,
el colegio no nos está sancionando. Entonces lo ven del punto de vista de la sanción. Yo me senté con un chico el otro día de bachillerato que me decía, ya yo me voy, pero mi hermana se queda. A mí me gustaría que el colegio reforzara más la disciplina y sancionara más duramente las cosas que pasan. Nosotros necesitamos límites, necesitamos sentir que a los adultos que nos están guiando nosotros les importamos y sentimos que cuando no se penalizan las cosas que faltan, nosotros sentimos que no les importamos. ¿Eso se lo dijo un bachiller? Un bachiller. Sí, pero eso no debe ser un sentimiento generalizado. Normalmente el niño y la niña, sus expresiones son de libertad, sí, y de... Pero una libertad condicionada, por ejemplo. Claro, la libertad condicionada. Yo crié a mis hijos sin corte de apelación, ¿verdad? Era un tribunal de única instancia. Pero lo que digo es que normalmente el niño, sus expresiones son de libertad, de búsqueda de espacio. El procedimiento que ustedes están llevando, está a la expectativa el 4 de mayo de someterlo. ¿Cuál es el curso? ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, luego de que se someta, debe pasar por el Consejo Nacional de Educación para revisión y posterior aprobación. ¿En el Consejo ustedes tienen algún nivel de participación? Nosotros, a través de la Unión de Instituciones Educativas Dominicanas, tenemos una posición en el Consejo. ¿Qué por ciento de la gente que va a la escuela está en la escuela privada ahora? Actualmente el 25%, tenemos un estimado de 750.000 estudiantes en nuestras aulas. O sea que la tendencia, en vez de disminuir a estar en la escuela privada, ha aumentado. En cuanto al porcentaje, se ha mantenido hace varios años en el 25%. Lo que sí que la población ha aumentado y por ende la cantidad de estudiantes como tal ha aumentado. La tendencia es así desde hace ¿cuántos años más o menos? Estimadamente desde el 2007. Y déjame aprovechar esto, que me imagino que usted también va por ahí. A partir de esta intención del Ministerio de Educación de ampliar las horas de clases, de la tanda extendida, ¿han visto algún grado de disminución o ha impactado el sector privado? Principalmente en el interior, es que realmente se ha visto impactado. Lo que nosotros sí nos hemos visto afectado es con el tema de los nombramientos de los maestros, ya que a la hora que el ministerio se hacen los concursos y se nombran, lo están haciendo en el transcurso del año escolar, y entonces nuestros docentes que ya están preparados y califican para este tipo de concursos salen de nuestras aulas, nos abandonan a mitad del año escolar, y ahí es donde más nos ha impactado realmente este nuevo proceso del ministerio. Dice Jaya que si las expresiones de violación de la norma de los niños tienen que ver con la sobrepoblación en las aulas y la poca capacidad que pueda tener un maestro para tener control del espacio. Yo entiendo que no tiene que ver con la sobrepoblación. Claro está, en el sector donde nosotros nos desempeñamos no existe tal sobrepoblación, entonces es más difícil para nosotros valorar eso. ¿Es cierto que los niños ahora son más violentos? Es que hay ahora herramientas que anteriormente no habían, como el internet, una serie de situaciones que no se están manejando con la supervisión adecuada. Entonces esto genera pues tal vez una población que está más... una ausencia más de padres que ambos salen a trabajar, que tienen una necesidad tal vez de suplir ciertos aspectos económicos, donde nos desvinculamos un poquito de ese punto de seguimiento a nuestros hijos, y tal vez esto lo hacen como una manera de llamar la atención y de las cosas que ven hacia el exterior sin supervisión. Con el tema de ser inclusivo y de la equidad de género ha sido otro de los aspectos que se ha estado debatiendo mucho en los últimos años. ¿Cómo se está trabajando desde el sector privado para lograr esto? Mira, para tú ser inclusivo, tú tienes que tener las herramientas para poder lidiar con la inclusión en el aula. Hay diferentes colegios privados que tienen especialistas en educación especial, que tienen un equipo de psicólogos o psicopedagogos que les permite ser inclusivo y poder aceptar niños con necesidades diversas. Entonces, pero no todos los colegios tienen esa opción,
Y cuando tú eres inclusivo sin estar capacitado para aceptar esos niños, eso puede ser más un fracaso o no darle el servicio a ese niño que se merece. Y el tema de la equidad de género, que es algo que de manera transversal tiene que estar durante toda la educación. ¿En qué sentido tú dirías que no hay equidad de género? Bueno, no, ella dice no es que no hay equidad de género, sino que tiene que ser el parte niño de crezca como parte del currículo con la perspectiva de equidad de género a fines de disminuir posible violencia ulterior. Parte de la violencia es el concepto de supremacía de género. Yo entiendo que hoy en día la educación de hoy en día es bastante equitativa en función de género. Cuando nosotros como educadores estamos formando, trabajamos mucho el tema de que hembras y varones son iguales, de que se merecen el mismo respeto y que se le den las mismas oportunidades, tanto en deportes como en aula, como en participación. Y sobre todo tomar en cuenta que tanto hembras como varones aprenden de manera diferente. Entonces, como docente, tú tienes que dar oportunidad en el aula a que las niñas que son, por ejemplo, más verbales, tengan esas oportunidades de dialogar, pero a la vez tomar en cuenta que a los varones no les gusta a veces participar públicamente, entonces fomentar para que haya esa igualdad de oportunidades. A propósito de la equidad de género y de las distintas respuestas dependiendo del sexo, ¿hay presencia en el caso de las escuelas de violencia de niño contra niña precisamente por ese tipo de situaciones? Yo lo veo muy poco en mi centro. Te voy a hablar particularmente de mi centro. Yo te diría que en mi centro hay muy poca violencia y lo que veo particularmente en cuanto a las interacciones que se dan en el patio es que tanto hembras como varones en ocasiones prefieren jugar niñas con niños, juegos de niñas, etcétera, pero cada vez más vemos en los deportes, por ejemplo, cuando están jugando niñas jugando básquetbol con los chicos que las tratan como iguales, y no veo esa violencia y esa agresión de género en la escuela. ¿Cuánto influye el tema de la competencia económica en las expresiones que pueden terminar en violencia? Y cuando digo la competencia económica, es algo que ha estado muy de moda, de yo tengo una mochila que cuesta 2.000 y tú tienes una que cuesta 5.000. ¿Cuánto pesa el que ahora un padre le da una cantidad de dinero que a uno le resulta exorbitante a un niño para que lleve a la merienda y no le prepara la merienda? ¿Cómo es eso en las escuelas de hoy día? Es un tema que es complejo, porque ya hay una parte que nosotros como instituciones no podemos abordar, y es el manejo que tiene cada padre en el aspecto de lo que puede proveerle o no a sus hijos. Pero sí estamos viendo cómo cada día la demanda social sí está influyendo en nuestros estudiantes. Bueno, tal vez normal para que todas las mochilas sean negras fuera una manera de resolver ese aspecto. Que se trata de mantener el equilibrio, aunque a veces hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos, porque realmente los principales que guían a sus hijos son los padres. Pero también recuerden que como educadores tú le muestras a los niños que tú no vales por lo que tienes, sino por lo que eres. Entonces, cuando tú tienes un programa de valores sólido en la escuela, que se va reforzando desde pequeño, ese tipo de cosas se minimiza. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Vamos a esperar entonces al 4 de mayo, que es cuando van a hacerlo público el documento, o solamente lo van a entregar al ministerio. No, nosotros lo vamos a hacer de dominio público porque entendemos que es una necesidad social. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí.